En el tema el calor, vamos a ver justamente que en el contenido está la definición del mismo, los modos de desplazamiento del calor. Vamos a poner acá un resaltador. Definición del calor, modos de desplazamiento del calor, la energía y sus unidades, eso ya hemos visto, artefactos, cálculo del consumo. Aquí lo estoy repitiendo algunas cosas, pero las voy a pasar porque en alguna práctica yo necesitaba separar el tema de la energía eléctrica y por eso ya lo he avanzado, ¿no es cierto? Pérdidas de calor, vamos a avanzar, respuesta térmica de la edificación, conductividad térmica, conductancia térmica y cálculos de pérdida de calor. Esos serían los puntos a avanzar hoy día. Y estos asumimos ya estos temas que justamente ya están avanzados en el tema de la energía, ¿no es cierto? Así que adelante. ¿Qué es el calor? El calor es justamente la transferencia de energía térmica que se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. ¿Cuál es la zona de nuestro cuerpo que se enfría más rápidamente? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué es lo que se enfría? Cuando sentimos mucho frío, ¿qué es lo primero que sentimos que se enfría en nuestro cuerpo? Nuestras extremidades, arquitecta. Sí. Después, ¿alguien más? Los pies, arquitecta. Ya. Estarían los pies. ¿No? ¿Perdón? Y la nariz. Ah, sí. La nariz, arquitecta, y las... Sí, la nariz, así la punta de nuestra nariz, las orejas, las manos, como dice, ¿no? Las manos, y por eso ya tenemos, al menos las manos y las orejas, la nariz son lo más expuesto, ¿no es cierto? No siempre andamos con gorro ni con guantes, entonces, más bien que los pies los tenemos nomás calentitos, a veces nos ponemos doble media y un zapato, pero llegado el momento, justamente es una extremidad que empieza a enfriarse cuando sentimos frío, ¿sí? Por eso dice, diferentes zonas de un mismo cuerpo, que puede ser así el cuerpo humano, que se encuentran a distintas temperaturas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos a frotarnos las manos, o nos ponemos guantes, o nos ponemos las manos cerca de una estufa, una hornilla de cocina, ¿no? Lo que podamos hacer para justamente superar eso. Entonces, la transferencia de energía que se da entre diferentes cuerpos también es un fenómeno interesante que lo vivimos a diario. Y en termodinámica, generalmente, el término calor significa transferencia de energía, ¿ya? En termodinámica. O sea, que calor, repito, significa transferencia de energía en termodinámica. Entonces ya sabemos cómo se produce la energía eléctrica, ya sabemos las fuentes de energía eléctrica o las fuentes de energía renovables y no renovables, etc. Pero en el tema calor, para entender la transferencia de energía por calor, tenemos que entender que el cuerpo, en este caso A, un cuerpo A, que tiene mayor temperatura, es el que justamente brinda o transfiere calor al cuerpo B que tiene menor temperatura. Y es por eso que tendemos a acercarnos a una persona cuando estamos con mucho frío y nos dicen nos daremos calor, ¿no es cierto? Y estamos ahí buscando ese calor porque sabemos que el cuerpo humano de otra persona también a veces está más caliente que el nuestro. Y este flujo de energía siempre ocurre del cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío, o sea, al que tiene menos temperatura. Y a eso se llama la transferencia de calor hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico. O sea, se da esa transferencia hasta que los dos tengan la misma temperatura. Eso, digamos, a veces no se puede dar en la realidad porque, bueno,
¿no? Depende de las situaciones que estamos experimentando, pero si ponemos una taza, por ejemplo, muy caliente sobre una taza de té o café caliente sobre un mesón, sobre una mesa, también se está dando esa transferencia de energía y la mesa no está tan caliente como la taza con el líquido caliente que acabamos de servirnos, ¿no? Pero si lo dejamos suficiente tiempo la taza ahí sobre la mesa, levantamos la taza y ese lugar, por lo menos, de la mesa sentimos que se ha calentado. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros también buscamos calor a través de, justamente como se ve en la imagen, poner nuestras manos alrededor de una taza de café caliente o de cualquier líquido caliente y sentimos lo rico que es ya que nuestras manos se están calentando. Y eso es el fenómeno de la transferencia. Y cuanto más tenemos las manos así alrededor de una taza con agua caliente, sí sentimos que nos estamos beneficiando. Hay esa transferencia de calor. Todos los modos de desplazamiento de calor pueden ser tres tipos, que son la radiación por tres modos. La radiación, la conducción y la convección. El de la taza con las manos, esa imagen, ¿cuál creen qué modo de desplazamiento de calor se da ahí? ¿Conducción? Camilo, bien, bien, bien. Puntos. Activen sus camaritas si pueden. ¿Por qué conducción, Camilo? Porque el calor se transmite a la taza al ser un conducto de calor y de la taza hacia nuestras manos. Muy bien, debías decir por descarte, pero está bien, has explicado muy bien, me alegro. Entonces, las fotos, las imágenes que encontramos es justamente que la radiación sería esta forma de desplazamiento de calor cuando nosotros ponemos nuestras manos hacia una hoguera, hacia una estufa, hacia una fuente de calor o al sol también, y eso es por radiación. Por conducción es justamente a través de una varilla, en este caso metálica, que se calienta cuando se la coloca esta varilla metálica al fuego, por ejemplo en esas fogatas, y nosotros esperamos justamente un buen tiempo y llega un momento en que después es muy fuerte, porque el metal es uno de los mejores conductores de calor y cuando recibe esta energía empieza a calentarse rápidamente y nosotros nos podemos quemar y aquí se muestra que la persona está con un guante para evitar justamente, ¿no?, quemarse. Y la convección justamente que es a raíz de esta ascensión del calor que nosotros sentimos corrientes de aire frío, corrientes de aire caliente en nuestro ambiente, y aquí se da en la convección justamente la situación de que el aire frío desciende y el aire caliente va ascendiendo, el calor así, y el aire frío. Entonces, todo el tiempo, cuando hay un ambiente, por ejemplo, el aire o un ambiente como en el agua también hirviendo, se está dando la convección. Y esto es súper importante para el diseño, para entender que nosotros queremos captar calor, pero que el calor que captamos a través de una ventana o a través de un radiador, de una estufa, como es en este caso, se tiene esa fuente de calor y la logramos, ¿no? Logramos captar o tener, planear que va a calentar, que sería por radiación justamente, en este caso el calentamiento de este ambiente, pero hay un flujo por convección justamente del aire, tanto en el interior del ambiente como al exterior de la edificación.
Entonces, eso es todo un proceso continuo que se está dando por convección. Pero algo que no entendemos a simple vista porque no es visual, es algo que tenemos que entender que a través de los materiales de la envolvente de la edificación también se conduce el calor, o sea, hay conducción, hay pérdida de calor. Hay pérdida o ganancia, depende, ¿no?, de la situación. Si aquí hay una temperatura interior y una temperatura exterior por la transferencia de calor, por el concepto de termodinámica, estamos viendo que las temperaturas siempre tienden a igualarse, tanto la temperatura interior con el exterior, a pesar de tener una envolvente que sea de ladrillo, de adobe, y ahí vamos a ver cómo es la diferencia de los materiales en esa respuesta térmica que se tiene. Entonces, la radiación es la incidencia directa o indirecta de partículas luminosas y se recibe por exposición directa o reflejada de la fuente de calor. Y es así que a veces un foco incandescente, no a veces, siempre, el foco incandescente consume 100 watts, pero está irradiando también 100 watts. Y es por eso que las lámparas hoy en día nos sugieren que calienta mucho, ¿no es cierto? Un foco incandescente que hay que cambiar por las lámparas LED más eficientes, porque no calienta tanto la lámpara, el dispositivo, y bueno, y además consume menos. Entonces acá ¿qué se llama este personaje? ¿Es de su generación? Creo que no, ¿no? Es Pinky, Erki. Pinky. Ah, bien. El Pinky. El Pinky está aquí recibiendo feliz, ya sea el calor por radiación. Ah, bien, no habían conocido al Pinky, pensé que ustedes ya nada, ya era pasado. Es el paso del calor a través de las moléculas, la conducción ahora es el paso de calor a través de las moléculas de un material sólido. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede pasar a través de un material sólido el calor? Hemos visto, ya hemos hablado que los metales son buenos transmisores de calor. Por eso hay los cables eléctricos que tienen justamente dentro del plástico que se ve externamente ahí adentro fibras metálicas para conducir mejor el calor. Y los materiales tienen distinta conducción del calor o también resistencia al paso del calor, que es inversamente proporcional. Entonces aquí se ve cómo a través de un material se da esa conducción, ya sea mayor o menor grado, depende del material. Y es justamente para que esta temperatura 1 se iguale con la temperatura 2 que hay en el exterior o en el interior, no importa cualquiera sea el caso, de modo de busca siempre el equilibrio, igualarse. Entonces aquí vemos que dentro de esta lista de sustancias, la conductividad térmica, esta lista de materiales, los metales, como la plata, tiene buena conducción, el cobre, el aluminio, el acero, el latón, el plomo. Miren, hay latón, hasta latón, acero, aluminio, son muy buenos conductores, el plomo no tanto, pero ya aquí empiezan todo el grupo de materiales que tienen baja conductividad térmica, el corcho, el ladrillo, la madera, el hielo, también dicen el vidrio. Y dice cobre conductor térmico, madera aislante térmico. Entonces, cuando un material no es buen conductor de calor, quiere decir que puede funcionar como un buen aislante térmico. Dice, cada sustancia o material, madera, metal, cuarzo, agua, tiene su propia conductividad térmica. La madera es un conductor térmico muy malo, es decir, es un aislante térmico. Entonces se convierten en aislantes térmicos. Y es por eso que si nosotros queremos evitar
una fuerte conductividad del calor y queremos aislar la envolvente de la edificación, lo que tenemos que hacer es poner aislantes térmicos para evitar la transferencia del calor por conducción y evitar que se enfríe muy rápidamente nuestra edificación. Aquí vemos cuáles son buenos conductores térmicos. Justamente se ven los metales. Y también hay otros que, como el asfalto, es muy buen conductor térmico, el concreto también, aparte de los metales. Y ahí entendemos por qué el ecosistema urbano también tiene mayor temperatura en los centros de las ciudades, porque en general los centros de las ciudades, especialmente latinoamericanos, tenemos mucho cemento y asfalto en veredas, en calles, en vías, y además el concreto, el cemento es parte justamente también del revoque de las edificaciones en algún porcentaje, y a veces también ponemos en las cubiertas calamina, que es un buen conductor, por eso, ¿no? Los techos de calamina son mucho más calientan más al interior, y también hay los techos de láminas de asfalto. Y todos los otros que serían más suaves, más porosos, son materiales resistentes al paso del calor, como ya hemos hablado, la madera, el vidrio, el mismo aire, el corcho, el hule de espuma, la cerámica, y también ya los materiales aislantes, que ya se han ido fabricando justamente, especialmente en los países donde hay mucha diferencia o muy marcadas estaciones entre invierno y verano, donde tienen que soportar temperaturas muy bajas, bajo cero, y temperaturas muy altas, más de 30 grados centígrados en verano. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento térmico en esas situaciones extremas de una edificación? Es justamente a través del uso de los aislantes térmicos. Es por eso que las casas eficientes energéticamente tienen que tener necesariamente aislantes térmicos. Y es así que nosotros conocemos ya ciertas industrias, ciertas marcas que venden aislantes térmicos de este tipo, enrollados, que nosotros los ponemos en los lugares que nos parece también interesante o necesario aislar térmicamente. Y ahí se ha inventado justamente el doble vidrio, que justamente son dos vidrios con un espacio de aire en el medio, pero que justamente amortigua y es efectivo justamente porque aquí reduce la convección, ¿no? Que estamos hablando, la transferencia de calor. Entonces, ya sabemos que hay muchas formas ya ahora, ya sea aislantes para comprar o doble vidrio, y también se llama en nuestro medio a esto termopaneles, que es un poco caro por metro cuadrado, pero ya se venden hechos los termopaneles, que le llaman, con este aire en medio de dos placas de vidrio. Y la convección es justamente ese transporte del calor mediante un fluido, mediante el aire, en el aire o en el agua, de modo de que en una hornilla se empieza a calentar en la parte inferior el agua, y después va transmitiéndose el calor justamente a través de la convección en el agua, y se llega a calentar todo el agua que se está hirviendo en este caso. Y eso ocurre también en el espacio interior cuando hay una fuente de calor, hay una estufa eléctrica o a gas, y eso se va dando. Y aquí se ve la persona, además que en la parte inferior está más de frío y en la parte superior caliente, pero al final depende también cómo nos vistamos, pero existe esta justamente circulación del aire caliente que asciende y el aire frío que va descendiendo.
Entonces, ¿por qué nos hace frío? Tal vez porque, claro, en un ambiente en los pies, porque justamente se está dando esa convección, nosotros estamos sentados frente a la computadora trabajando y de repente lo que empezamos a sentir es frío en los pies por este fenómeno. Esto se aplica muy bien cuando ya hacemos el análisis del sistema termosolar de calentamiento de agua solar o de agua por efecto de la energía solar. Aquí vemos el calentador de agua o el sistema termosolar que cuando recién se instala de día tiene justamente toda el agua fría, por eso está con color azul. Y esto es muy importante, entonces, que se entienda. Una vez que el calentador solar está captando y almacenando calor a través de la energía solar, acá, en la parte baja está el agua fría. Una vez que se calienta, asciende por este medio de convección y se va depositando en el tanque termosolar que se tiene en esta parte. Entonces, de noche, el sistema termosolar o calentador solar mantiene el calor en la parte superior hasta la hora de la mañana donde se usa la ducha. Y en la parte inferior está el agua fría, pero está además continuamente circulando durante el día, justamente porque se llega a enfriar también y vuelve a calentarse hasta que ya, digamos, es de noche. Y de noche se queda aquí en el en este tanque termosolar, o termotanque, perdón, y por el aislamiento térmico que tiene este tanque, se mantiene calientito para la ducha a primera hora de la mañana. Entonces, esta parte ya lo hemos visto. Voy a avanzarla. Ya hemos visto las unidades térmicas, el consumo de energía. Vamos a ver las pérdidas de calor, justamente, en la edificación. Las pérdidas de calor se dan, dice, ¿de dónde escapa el calor? Aquí hay un esquema y puede variar de un autor a otro, pero si existe diferencia de temperatura, que siempre existe, ya sea el clima que sea muy cálido en el exterior, 30 y más grados centígrados, y al interior en Santa Cruz queremos que esté más refrigerado, más frío, o al contrario, como en nuestra zona altiplánica, que justamente tenemos más bien frío en el exterior y necesitamos calentar al interior, ¿no? Entonces, para que se dé esa diferencia de temperatura entre interior y exterior de la edificación, hay justamente esta situación de que hay un escape de calor y hay, como aquí se ve, distintos modos de escape de calor. Ahorita vamos a marcarlos. Justamente a través de los muros y de las ventanas sería por conducción o convección. A ver, repito. Este escape de calor a través de los muros y a través de las ventanas, de los vidrios, porque no están cerradas las ventanas, se estaría dando por conducción o por convección. ¿Quién se anima? Por convección aquí. Víctor Hugo dice convección. ¿Qué dice alguien más? Por convección. Convección, bien. Ahora, por los pisos, dice. O sea, al suelo también, si nosotros tenemos un piso de hormigón o de madera, lo que tengamos, ¿no? Se da también por convección 7% aproximadamente. Acá ya es diferente, porque por las puertas, ¿no? Sí, a través del material puede darse por conducción. También por el techo, a través del material, también 30%, pero aquí hay una situación de ventilación, dice 20%. Acá ya se está saliendo directamente por la chimenea y eso quiere decir que ya no es por conducción, sino sería por
por la chimenea. Inducción aquí. No, conducción no es a ¿Por través de un conducción? material, sino Convección aquí. convección sería. Convección. Sí. Exacto. Conducción es a través de un material, pero convección es cuando hay un escape cuando nosotros abrimos la ventana y se está escapando el calor, por la chimenea que se está escapando el calor, porque esa es la situación que se da, o abro la puerta también y estoy perdiendo el calor, ¿no? Y necesito enfriar. Entonces aquí hay esta transmisión a través de los materiales que sería por convección para igualar las temperaturas que en este caso, por ejemplo, en una planta, ¿no? de cualquier edificación, la temperatura está con 16 grados y la temperatura exterior está con 10 grados. En esta situación se está dando el desplazamiento de calor por justamente conducción, que es a través de los materiales. Aquí que se ve, pero si abrimos las puertas y ventanas ya es diferente. Y esas pérdidas de calor dependen del tipo de material que se utiliza en esa envolvente y también la forma de la edificación. ¿Por qué la forma? Porque si la forma de una edificación es más compacta, no tiene tantos vericuetos, tanto composición morfológica de entradas y salidas, sí, es así más regular su forma exterior, tiene menos probabilidades justamente de perder calor por el material. Entonces, acá se muestra justamente lo mismo, puertas, suelo, paredes, la transferencia de calor del cuerpo, del ambiente de mayor temperatura al ambiente de menor temperatura. ¿Ha quedado claro lo que es radiación, conducción y convección? ¿Alguna preguntita? ¿Algún ejemplo? No teman preguntar. Aquí entonces cuando hay contacto directo con el material, como en este caso, yo me confundí, pensé que había preguntado por el piso de cerámica, por así decirlo. Entonces es por conducción, ¿no es cierto? Exacto, es por conducción. O sea, la temperatura interior ganada, ¿no? Tiende a perderse o a equilibrarse con la temperatura exterior, que es más fría en este caso, en caso de La Paz, y ahí es que se va a través del techo, del piso, de los muros. ¿Y eso qué ocurre? ¿En qué momento ocurre del día? Cuando es la madrugada. En la madrugada siempre es las horas más frías a partir de a ver qué horas empieza a bajar la temperatura. A ver, díganme, porque estamos felices de día, ¿no es cierto? Recibiendo el calor, la edificación recibe el calor, todo el tiempo nuestros muros están ganando calor con la radiación solar, nuestros techos también, pero hay un momento en que ya bajan las temperaturas muy fuerte. ¿Cuál sería la hora? Arqui, ¿Y Joel? ¿será las 4 y 5 de la mañana? Sí, es probable, sí. Yo creo que hasta tal vez desde las 3, ¿no es cierto?, de la mañana, si vemos el comportamiento de un termómetro, ya empieza a estar mucho más frío y recién en nuestras casas amanecen frías, ¿no es cierto? Nosotros estamos en ambientes fríos en la mañana a las 6 de la mañana y ahora que el sol no está saliendo a las 6 de la mañana, han debido notar, ya recién está en el alto, posiblemente en La Paz difícil. Entonces, recién ahí sentimos los primeros rayos del sol, pero que son débiles todavía, y todavía está nuestra edificación fría. Recién se empieza a calentar y a ganar calor cuando ya reciben las ventanas, los muros, por lo menos 1, 2 o 3 horas de radiación solar, ¿no es cierto? Y ahí podemos decir, bueno, se está calentando los ambientes al este, principalmente. La segunda ley de la termodinámica dice, las temperaturas interiores y exteriores tienden a equilibrarse. Bueno, repetimos lo mismo. Entonces, de día, al calentar el sol una edificación, se compensa las pérdidas de calor. O sea, de algún modo,
todo lo que se está ganando de día también se está perdiendo a través de los muros y ventanas. Pero si tenemos ambientes que están ganando porque están más al norte, al este en la mañana, y después hay ambientes que están hacia el oeste ganando la radiación solar de las horas de la tarde, están ganando, ¿no es cierto? Pero hay ambientes que ya en alguna hora del día ya no están ganando el sol. O calor a través del sol, y por lo tanto, entonces ya hay dentro de la vivienda esa transferencia de calor de unos ambientes más fríos a unos ambientes más calientes. Y nosotros ahí ya sentimos que queremos que haya esa transferencia posiblemente, y dejamos las puertas abiertas o cerramos, anulamos. Entonces, de noche ya no se aporta calor y van bajando las temperaturas exteriores y existe mayor pérdida de calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De día, como se ve en la imagen, el elemento constructivo, y depende de la orientación, si es que no tienen sombras de edificios que arrojen sobre ellas, tiene realmente una buena ganancia de calor, absorbe el calor, se tiene temperaturas agradables. Y de noche, el elemento constructivo libera calor, especialmente cuando no se prevé ese aislamiento térmico. Acá, bueno, otra vez muestro que hemos hablado de los muros, hablado del techo, las ventanas, las puertas. Por el suelo en la planta baja se pierde, pero aquí habría algo más interesante, por corrientes de aire. ¿Qué es lo que pasa con las corrientes de aire? Las puertas y las ventanas no siempre tienen buen sellamiento, buen cerramiento, especialmente si usamos ventanas de aluminio. Entre aluminio y aluminio se pone una felpa en la construcción, o cuando hacen la carpintería de aluminio, una felpa le ponen, pero siempre no es tan efectiva para la pérdida de calor, y hay corrientes de aire. Después, la puerta principal, digamos, a un departamento o a una casa, o cualquier puerta que relacione el exterior con interior, siempre tiene en la parte baja 1 milímetro, 2 de espacio, donde se posibilita las corrientes de aire. Y si abrimos la ventana, si abrimos la puerta, estamos generando corrientes de aire, y es por eso que la ventilación, por la pérdida de calor a través de una chimenea, justamente, que aunque sea un 5%, como se ve acá, es producto de esas corrientes de aire que se están dando. Entonces, cuando se hace una buena aislación térmica de la envolvente, se tiene que pensar en que ese sellamiento, por ejemplo, de las ventanas y de las puertas, al cerrar, tenga buen cerramiento para evitar justamente las pérdidas de calor por corrientes de aire. ¿Se entiende las corrientes de aire? Entonces, uno tiene que ver, yo ya evalúo, yo sé dónde tengo, por ejemplo, pérdidas por corriente de aire en mi casa. Trato de poner, además ya hay a la venta, uno puede fabricarse unas felpas o ¿no?, de tela, para justamente cerrar o evitar la pérdida de calor en la parte baja de las puertas. Esa es una buena técnica, pero hay que fijarse si en toda la puerta, digamos, no hay pérdida. Y hay ya dispositivos que uno compra en las ferreterías para justamente hacer un mejor sellamiento y hacer que nuestra puerta no tenga esas corrientes de aire. Acá en la lámina estoy mostrando los puentes térmicos, que justamente ya se da justamente cuando hay una diferencia de conductividad térmica en los materiales. Sabemos, y bueno, ustedes están ya en los primeros años, pero que constructivamente cuando tenemos una pared de ladrillo, por ejemplo, que es esta, y acá tenemos una losa de hormigón armado que es justamente necesaria, se está dando un puente térmico acá
porque hay diferentes conductividad en los pilares, dinteles o vigas embebidas en el cerramiento vertical exterior. A veces la losa no tiene como acá una parte de ladrillo, sino directamente está acá al exterior, que es lo que ocurre. Entonces cambia el espesor del propio elemento constructivo y se da en fachadas que por decisiones de diseño presentan variaciones de espesores de los materiales o esa combinación. Y este es un lugar donde sensible, y acá decimos que hay un puente térmico, que quiere decir que justamente hay una mayor pérdida de calor, justamente por esa situación. Entonces, esto ya se aprende más en el tema de eficiencia energética, en los cálculos de conductividad térmica, y cuando ustedes ya quieran especializarse en hacer viviendas eficientes energéticamente y además quieran aplicar ya las normas que justamente hay en la Passive House alemana, esa norma internacional, o en esas otras normas que establecen justamente tener aislantes térmicos al exterior de la edificación y evitar los puentes térmicos. Entonces, esas superficies distintas en el interior y el exterior, que se pueden dar en esquinas interiores y exteriores de las fachadas, a veces se tiene también puentes térmicos, justamente donde hay una debilidad, digamos, y se da la pérdida de calor. Por eso decimos que la energía que se pierde no se ve. Y no somos conscientes del despilfarro energético que se está produciendo en edificios mal aislados. La arquitectura convencional de ladrillo que tenemos nosotros, con revoque de cal y cemento exterior, revoque interior de yeso, y además es un ladrillo hueco, parado, para colmo, que ya antes se construía por lo menos los muros exteriores con ladrillo echado, pero ahora para conveniencia económica, para conveniencia de espacio, se hacen paredes exteriores con ladrillo parado de 6 huecos y con los 2 revoques. Y de repente vemos que también hay casas que no ponen su revoque exterior por falta de dinero, por falta de lo que sea, pero están perdiendo ahí bastante también energía por no tener el revoque exterior que consiste en cal y cemento. Y además es una proporción justamente que tiene arena y todo, ¿no? Ese revoque que hace que el ladrillo no esté tan expuesto a esa diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se dice despilfarro? Porque en el momento en que la casa se enfría, como es en nuestro clima, nosotros tenemos que calentar la casa y ahí empezamos a usar estufas y ese es el despilfarro energético. En cambio, una casa que se diseña con los principios bioclimáticos piensa en justamente no tener el despilfarro térmico, que esa ganancia que se tiene de día permanezca más tiempo y que no se necesite tanta calefacción. O también al revés, que una vivienda no necesite el enfriamiento en climas cálidos tan intenso a través del aire acondicionado. Entonces, dentro de las tipologías de edificación, según su respuesta térmica, tendríamos los edificios de respuesta térmica lenta y los edificios de respuesta térmica rápida. Los edificios de respuesta térmica lenta son aquellos que ya pueden tener un aislamiento, pero sin embargo también son esos edificios o edificaciones que son de la arquitectura vernacular, que ya vienen de tradición en tradición y que se usa cierto material de la región propio del clima, y esos tienen edificios de respuesta térmica lenta. Pero de todos modos, ahora teniendo estos dos conceptos, nosotros sabemos de la importancia en la vida útil de la edificación que no se puede poner cualquier material. Los que recuerdan en nuestra facultad, por ejemplo, las aulas, a ver,
¿cuáles son mejores térmicamente en nuestra facultad? ¿De qué bloque de nuestros edificios que tenemos tiene mejor, digamos, respuesta? Por así decirlo, son mejor, no pierden tanto calor. A ver, ¿quién se anima a decir? Ni se calientan también rápidamente. ¿Cuál en nuestra facultad de arquitectura? No que recuerden. Bueno, los nuevitos no, pero los que están ya desde el año pasado o anteaño, ¿cuál les parece? ¿El edificio nuevo o los edificios de atrás, del fondo? ¿Cuáles son mejores térmicamente? Uy, Los bloques antiguos son más calientes. ahí está, Brenda. Bien, ¿coinciden con Brenda? ¿Se acuerdan de Cierto. quién habla? ¿Quién? ¿Víctor? ¿Y qué sucede con el edificio nuevo de nuestra facultad? A ver, expliquen a los que no conocen, lamentablemente por la pandemia. ¿De qué material están hechos? Está hecho el edificio nuevo. ¿De bloques aquí? ¿De bloques, sí? ¿De qué? ¿Bloques de hormigón? Bloques de hormigón. Bloques de hormigón. De bloques de hormigón. Exacto, Eymar, Brendan, Miguel, bloques de hormigón y que tampoco tienen revoque interior, ¿no? Perdón, Brenda. ¿Nos puedes repetir, por favor? Tal vez, sí, tal vez es más frío porque el azulejo del suelo, de los bloques nuevos, nos pasa el frío por los pies. Exactamente. Ahora, pregunto a los que han experimentado las aulas del fondo, ¿de qué material estará construido? ¿Qué material tendrán? Son muy antiguas. Acuérdense, bueno, tal vez no se acuerdan o no saben, era el antiguo asilo San Ramón. ¿Es adobe aquí? ¿Miguel? Sí, está hecho de adobe porque ¿qué se llama? La catedral, no sé qué es esa capilla, igual está hecho de adobe. Exacto. La capilla que compartimos con agronomía está hecha de adobe. Y entonces todo el bloque de atrás, donde yo he pasado clases, ahí no había, ¿no? Había un bloque frontal, pero también de adobe que se ha demolido, ¿no? Entonces es de adobe. Y seguramente no hay pues hormigón armado entre piso y piso del bloque viejo. Entonces el aislamiento que se tiene, o no sé cómo se ha hecho, se ha logrado, no se siente ese frío en los pies tan fuerte, pese a que eran baldosas también, baldosas más gruesas posiblemente, ¿sí? Entonces, ven la diferencia en un equipamiento educativo como el que tenemos, cómo el comportamiento de un material que se elige, en este caso un hormigón, bloques de hormigón hueco, que justamente es lo que han usado ahí, hace la respuesta térmica diferente. La respuesta térmica lenta es cuando se usa en el exterior, en la envolvente, materiales pesados, donde se tiene una buena masa térmica, que puede ser muros de piedra de 50 centímetros de espesor, que ya es bastante. Después, adobe o tapial. El tapial han visto que no es, el adobe puede tener 20 centímetros, ¿no? Por lo menos de ancho. Pero el tapial es un material que al final es de barro, pero que tiene mayor espesor. ¿Y qué es lo que pasa con estos materiales pesados de mayor espesor? Absorbe la energía para desprenderla más lentamente. Si tenemos así un muro de piedra, un muro de adobe grueso, las casas antiguas, o como el ex asilo San Ramón, nuestra facultad, en los ambientes antiguos, yo recuerdo haber vivido en una casa en Miraflores, por ejemplo, de niña, que después, como mi papá era ingeniero, él me explicaba, era muros portantes, no había, no eran con columnas de hormigón armado, ni tenía ladrillo en la planta baja. Entonces, ¿qué tenía la casa así de los años, no sé, pues era 70, 80?
estaba hecha de adobe en la parte exterior y además en la primera planta era el adobe de unos 40 centímetros por lo menos y que era portante, y en la segunda planta se puso el adobe de 20 centímetros, de modo que la envolvente de la planta baja era mucho mayor para que resista también la carga del muro, de los muros de 20 centímetros. Entonces, cuando nos dimos cuenta que realmente el adobe además es un buen material, no solo aislante térmicamente, cuando ocurrió una balacera de la Icacota, no sé qué, en qué situación política, que yo era muy niña, y de repente las balas entraron por los vidrios, pero no pasaban por los muros. Entonces nosotros estábamos muertos de miedo en la planta baja, bien asegurados, pero después cuando subimos a la planta alta vimos que las balas las balas perdidas de esa, habían solamente traspasado los vidrios, ¿no es cierto? Entonces ahí también notamos una de las bondades del adobe. Entonces la inercia térmica, o esa masa térmica que estamos hablando, es la capacidad de almacenar energía de un material, esa capacidad del adobe, de la piedra, del tapial, de almacenar energía y liberarla progresivamente. Por eso la capilla, la ex capilla, que es un auditorio ahora en nuestra facultad, se veía que justamente, ¿no?, la envolvente antes era se veía antes de revocarla, porque la han revocado y todo, era de adobe. Entonces, en general, todas las iglesias antiguas, las casas antiguas, tanto coloniales como republicanas, se han construido con una buena inercia térmica. Por ejemplo, si nosotros entramos en Santa Cruz a una iglesia también, del calor fuerte que se tiene, 30 más grados, sentimos fresco adentro. Y uno dice, ¿por qué? Es justamente porque los muros han sido construidos con un material y un buen espesor que es buena inercia térmica. Entonces, en invierno, ¿qué ocurre? Que la temperatura templada se queda agradable en el interior porque durante la noche y esas horas del amanecer todavía sigue desprendiendo el material calor lentamente hacia el interior y no hay esa pérdida de calor muy fuerte. Y en climas cálidos se mantiene la temperatura fresca al interior y va rechazando el calor justamente esa masa térmica por la inercia térmica que se tiene. No sé si esto queda claro. ¿Se entiende lo que es la inercia térmica? Sí, Arqui. Ya, entonces estamos viendo ahí el valor también de las edificaciones patrimoniales, ¿no es cierto? El valor que tiene una casa antigua, térmicamente hablando. Y aquí vemos justamente estas edificaciones coloniales con la teja colonial, con el tapial posiblemente o el adobe que hay todavía en pueblos antiguos o en centros históricos que son más calientes en invierno y más frescas en verano porque se van calentando lentamente. Almacenan el calor, o sea, almacena el calor que está llegando acá durante el día a través de la radiación solar que aportan al edificio, igualando las variaciones de temperatura interior. Y si repentinamente baja la temperatura exterior, el calor almacenado justamente al interior retrasa el momento en que se pueda percibir la disminución de la temperatura interior. Y eso ocurre también con estas viviendas de pura piedra, muros de piedra, que además no pueden ser de 20 centímetros, por lo menos tienen que ser de 40, porque constructivamente tiene que tener un buen ancho para sostenerse, y además son a lo que llamamos estructuras portantes, que no se usa aquí columnas de hormigón armado. Entonces son más eficientes térmicamente. Y es así que la eficiencia térmica es cuando realmente una edificación moderna tiene el aislamiento térmico correspondiente en la envolvente y hace que no se caliente rápidamente ni se enfríe rápidamente. Y bueno,
en un dibujo, da la impresión que es como que estuviera en un terrarium también, ¿no? La misma casa tuviera una campana justamente aislante. ¿Y qué pasa con los edificios de respuesta térmica rápida? Justamente son aquellos que tienden a sobrecalentarse. A mí me está dando mucha pena cómo en Santa Cruz están construyendo edificios muy altos, la normativa lo permite, un sobrino se ha comprado un departamento en uno de esos edificios y donde además hay unos ventanales completamente expuestos al sol de la tarde. Entonces, esos ventanales que casi son de piso a techo, hacen que se sobrecaliente a la hora de la tarde y obviamente el calor de 30 grados adentro o afuera, adentro se lo siente de 30 y mucho más todavía, y no hay un bloqueo de aleros, que en Santa Cruz era muy bueno los aleros, por ejemplo, que se tenían esas galerías en la primera planta de la plaza principal, por ejemplo, galerías que tienen aleros para obstruir justamente y crear zonas donde el impacto del sol no sea tan fuerte. Entonces, es un desconocimiento en Santa Cruz de ese sobrecalentamiento que se está realizando en los departamentos y que obliga a usar aire acondicionado para sacar. Entonces, yo no entiendo por qué no se aplican conceptos básicos, justamente estos, para el diseño y que tengan, además, eviten el sobrecalentarse. Porque se tiene una ganancia directa por las ventanas. Por más que estas sean termopaneles de doble vidrio para evitar la pérdida de calor, también, pero tienen un sobrecalentamiento, ¿no? Y si los muros son delgados, que son típicos, así de 6 huecos parados y de 12 centímetros, delgados, y las paredes o los vidrios, además de vidrio simple, no, estamos fundidos, o sea, se sobrecalienta. Y peor si el techo es de calamina o tejas de asfalto o losa de hormigón. Por eso hay departamentos en edificios que tienen losa de hormigón en los últimos pisos, que están justamente en el último piso con una terraza en la parte superior, común para todos los vecinos, pero que está hecha de losa de hormigón. Y esa se sobrecalienta terriblemente y doy fe de que realmente los pisos superiores de un edificio en esa situación están cocinándose porque se está sobrecalentando, cosa que no ocurre con los departamentos en pisos inferiores. Acá, bueno, pongo, digamos, una casa de cristal de Phillips-Johnson de la época posiblemente tiene pues una respuesta térmica rápida. Yo no sé, ¿no? Así he puesto como un ejemplo porque todo es vidriado y yo espero, tengo la esperanza de que haya triple vidrio, ¿no? Pero en ese entonces no sé si lo habrán construido así, no sé si climáticamente, digamos, ¿no? ¿Cómo será donde ha diseñado esta casa de cristal? Es linda la integración visual, nos encanta que entre la luz, nos encanta abrir a las visuales y por eso hacemos grandes ventanales, pero tenemos que pensar justamente en ese comportamiento térmico. Por eso aquí tenemos, los aislantes consiguen que la transmisión de calor se produzca lentamente. Este edificio no tiene aislamiento térmico. Y este edificio tiene aislamiento térmico. Se puede lograr el aislamiento térmico con un material con buena inercia térmica, adobe, piedra, o si no, un material, por ejemplo, que puede ser el ladrillo hueco, que está aquí, pero en esta parte exterior se coloca un aislante térmico, y eso es lo que hacen los alemanes, que tienen la norma de Passive House, que ponen como un bloque de plastoform, más o menos de unos 20 centímetros, una lámina van poniendo, que no es plastoform, pero es parecido, y yo he visto realmente cómo se han construido ahí, gracias a que mi hijo
ha estudiado en Alemania y lo iba a visitar, cómo construyen Enali. Y además sellan todos los puentes térmicos con sustancias también especiales. Entonces, aquí hay una cámara de aire, dice, sin aislamiento, que por más que el aire pensemos que ya es un buen aislante, es mejor poner esta cámara con un sistema de aislamiento, poner un plastofón, por ejemplo, antes de un revoque, ¿no? O otro material que pueda aislar y que posibilite un mejor aislamiento. Y este tema es fundamental y es cuestión de investigar los materiales que tenemos acá en nuestro medio. Acá otra vez se ve una vivienda con pobre aislamiento o nulo aislamiento, donde el aire cálido se escapa y el aire cálido calienta en verano. Esta es una vivienda con pobre o nulo aislamiento. Y una vivienda con buen aislamiento en la envolvente es cuando se mantiene justamente el aire cálido, cuando queremos, y se mantiene la frescura también, si queremos, en climas muy cálidos. Entonces yo digo, si es cuestión solo de un buen diseño, una buena decisión, pensar en este comportamiento a estas alturas del partido de nuestra, ¿no? de nuestra arquitectura, todas las viviendas deberían ser pensadas con esa eficiencia térmica, no importa el estilo, la morfología que se tenga. A ver, vamos a ver. Aquí haremos una pausa.